Bueno, Mabel, gracias por venir. Gracias. Bienvenida Gracias por el espacio. a este nuevo espacio. Ay, hermoso está. Bueno, se viene el Coprodis. Se viene el COPRODIS, Primera pregunta, ¿qué es el Coprodis, no? el Consejo Provincial de Discapacidad. Ok. Es una reunión donde se reúnen todos los representantes de las diferentes regiones en que está dividido Chubut. Cada representante viene a estas reuniones que se realizan a nivel provincial. Y este año 2025, Este año 2025 nos toca cerrar el año de reuniones a Madrid. Es el jueves y el viernes en el bingo municipal. Em, Este espacio es para los representantes, ¿no? Pero es un espacio abierto y de hecho dentro de las jornadas de trabajo hay uno de los días, el primer día, el jueves, donde hay un espacio de escucha para cualquier persona con discapacidad o cualquier familiar de persona con discapacidad que quiere hacer algún planteo, contar alguna situación o requerir alguna ayuda específica. Es un espacio donde se los escucha y recordando que el COPRODIS es un espacio consultivo, claro. ¿no? Pero bueno, en ocasiones se pueden dar soluciones en ese mismo momento, ¿no? Y si no, se pueden viabilizar, digamos, ¿no? Exacto. Mabel, para esta instancia, ¿hace falta inscribirse previamente No, es libre. El jueves empieza a las 10:30 de la mañana. Sí. El espacio que yo te cuento que es para escucha comunitaria es a las 12:40. Y después, bueno, sigue todo el trabajo a la tarde, que bueno, todo el mundo está invitado a participar en las diferentes comisiones de trabajo, pueden ir como para ver cómo se lleva adelante la jornada, donde se piensa sobre temáticas relacionadas con discapacidad, con personas con discapacidad formando parte. Pero el otro interesante, que yo por ahí invito a que la gente vaya, porque en este espacio hay un representante gubernamental que forma parte del COPRODIS. Y en todas las otras reuniones en las que he participado, que hemos ido, van los representantes, ¿sí? En su defecto mandan a alguien. Y al que mandan sigue siendo el segundo. Si bien el director general es el titular de la reunión. Pero después, en caso que no pueda ir, va el segundo. No es, digamos, no es que mandan a cualquier otro, ¿no? Entonces uno ahí en esos espacios también puede encontrarse con gente que por ahí puede colaborar o ayudar directamente en cuestiones muy personales. Por eso este Seguramente, espacio. y seguramente es uno de los grandes planteos, ¿no? En todo caso, quién es ese interlocutor y cuando se vaya con ese mensaje, cuánto hay de real en la posibilidad de aplicación o de resolución, ¿no? De eso que estamos planteando. A nosotros nos está pasando que cuando surge alguna necesidad específica de una OSC, en esas reuniones a corto plazo aparecen soluciones. Bueno, bien. Realmente porque, bueno, es como que estás en línea más directa, si no, siempre por la vía hay un montón de intermediarios. Claro. Entonces quizás la necesidad tarda más tiempo en llegar a quien tiene la posibilidad de resolverla. El COPRODIS, que es el Consejo Provincial de Discapacidad, es una instancia de reunión de los distintos consejos municipales de discapacidad. Exacto. Y de toda la provincia hay un representante que nos representa a nivel nacional Bien. en el COFEDIS, o que es el federal. ¿Y ese también se hacen anualmente las reuniones? Sí, hay reuniones de la misma manera, generalmente son virtuales en esta Claro. última etapa, eh, pero dentro de lo posible, la anterior hace 2 meses fue presencial. Bien. En julio, perdón, no 2 meses. Ok. Bien, así que por temáticas, podríamos decir por ejes, pensaba yo, ejes temáticos, pienso la discapacidad en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, no sé, en el deporte, la discapacidad en la vida, porque es En la esto. vida misma, tal cual, sí, tal cual. Así que bueno, están todos invitados a participar, es un lugar de encuentro muy importante y creo que es el espacio donde uno tiene que ir a canalizar algunas cuestiones, ¿no? Ahí, formando parte, estando. Está buenísimo. Yo no sé si vos has tenido comentarios o repercusiones del espacio en el momento en que lo hacíamos en la radio, bueno, o ahora también hace poquitito que empezó a circular. Ya estaban también, se iban subiendo al canal de YouTube. Pero a mí en lo personal me encanta porque a partir de que podemos charlar la posibilidad de esta columna,
voy conociendo nuevas organizaciones, porque el otro día creo que fue que lo charlábamos con Nérida Taira de DIM, bueno, estuvo Miguel Jiménez de Cereladi, que además me dio risa, pues yo le pregunté, bueno, tu nombre para anotar, y miles de veces habíamos hablado por teléfono con Miguel, pero no nos conocíamos en persona. Y después también mucha gente conocida de años o no, pero participando de otras organizaciones. Entonces también está piola eso, por eso te preguntaba si vos has tenido devoluciones, porque estoy como muy pendiente últimamente de eso, de que a veces uno tiene un registro porque se mueve siempre en ese ámbito, pero a lo mejor eso que vos das tan por sentado, como que esto más vale que hablamos o que se habla de estas temáticas, cuando salís de ese mundo, ves que no. Y ahí está esta posibilidad de dimensionar cuánta gente que está trabajando y cuántas organizaciones nuevas, que eso tiene tanto su lado positivo como su lado negativo, ¿no? Tal cual, en Dania El motivo. son 11 instituciones OSC que trabajan en pos de las personas con discapacidad. Podríamos decir, hacen lo que el gobierno no hace. Esa sería la lectura negativa, ponele, ¿no? Exacto, Claro. tal cual. Pero bueno, también en función muchas OSC surgen por esta diferencia con los, por ejemplo, los sistemas educativos, ¿no? Nelida Taira surge, Claro, ¿no? tal cual. Por una diferencia. Entonces, sí, suplen un espacio que el gobierno debería y no lo hace, pero a su vez suplen el espacio que las familias consideran, que son los que están en primera persona, Totalmente. el espacio necesario para su familia. Y ahí es donde yo veo la lectura positiva, que es a partir de una necesidad organizarse y luego el trabajo en conjunto entre el sector privado y público, que viste que muchas veces escuchás eso, no sé, acá en Madrid cuando se habla de turismo o de cuestiones así, pero que también en este campo aplica, ¿no? Tal cual, tal cual. Mm. Sí, sí, el trabajo en red entre todos es sumamente necesario. Es imprescindible. Bien, hablemos de educación. Hablemos de educación. Estoy medio inquieta últimamente con el tema. Bueno, aprovecho y cuento que nosotras nos conocimos antes de este espacio porque vos fuiste a la escuela en donde yo trabajo a dar una charla. Y yo me quedé pensando a partir, bueno, un par de charlas, fueron en realidad varios encuentros, qué es lo que ocurre en las escuelas, qué es lo que muchas veces la gente, tanto que tiene hijos en edad escolar como quienes ya no, pero hay como un cuestionamiento permanente, ¿no? De hecho, algunos comentarios también cuando empezó a circular este programa en YouTube, me llamó, por ejemplo, mucho la atención uno que decía, ¿y tiene la culpa este gobierno? Yo toda mi vida escuché los mismos reclamos por parte de las personas con discapacidad y de las familias. Bueno, a mí me gusta también esto de leer porque me deja pensando muchas veces y por eso te lo quería traer a vos. Vos en tu experiencia laboral, ¿qué es lo que nos podés decir en relación a la educación y la discapacidad? ¿Cuánto de viejo, cuánto de nuevo? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? En función de esto último que decís, toda mi vida fue así. Yo soy nieta de docentes. Toda la vida fue así. Toda la vida los sueldos fueron así. Eso no quiere decir que uno tenga que conformarse con que tiene que ser así al eternum, Mm. porque fue así en un momento de la vida donde la situación era otra a nivel general de todo el mundo, ¿no? Entonces, no podemos validar hoy algo en nuestra realidad que se hacía así antes. Como hoy no podemos validar, no validaríamos nunca que se matara a un niño nacido con discapacidad, pero antes se hacía. Y antes era lo que estaba aceptado. No se cuestionaba socialmente. No se cuestionaba, no se cuestionaba luego el modelo rehabilitador, ni el modelo médico, ni el modelo de integración educativa. Era lo mejor que se podía hacer en ese momento. Hoy estamos con otra mirada, ¿sí? Hoy tenemos que hacer las cosas mejor. Hoy los sueldos docentes deberían estar mejor, por supuesto. Por eso no mirarlo con los ojos de antes, siempre igual. No, pero en pos de eso también tenemos que empezar a mirar, a mí me gusta decir, lo que no acontece en las aulas hoy. Yo este año transité un montón de escuelas porque gracias a Dios me convocaron un montón de escuelas para que pudiéramos empezar a conversar y a repensarnos, porque creo que ese es el puntapié inicial. Uno tiene que repensarse todo el tiempo y ver hoy, en esta realidad, qué es lo que nosotros podemos hacer como parte del sistema educativo. Porque el sistema educativo no es
ni el Ministerio de Rawson, ni el Ministerio de Buenos Aires, ¿no? De Capital Federal. Pisurno, el Palacio Pisurno. No es ahí, ¿sí? El Ministerio de Educación somos todos nosotros. Cada uno tiene un orden de ejecución, por supuesto. Ahora bien, las políticas educativas se marcan desde una línea, de una decisión, que es una ley, de una mirada, es una ley que es hermosa, está hermosamente escrita. Yo siempre digo, leamos el preámbulo de la ley, ¿no? El, el, el sentido que tiene, ¿no? De los artículos específicos, ¿no? Que también es importante, pero digo, el corazón de la ley, Claro. ¿cuál es? ¿Cuál es la mirada? Porque aparte, cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de la discapacidad. Tal cual. Bueno, por eso también yo muchas veces pienso, digo, ¿qué, discapacidad o diversidad? Porque también aparece esa palabra. Aparecen muchas palabras, ¿no? Aparece integración, esto, inclusión. eh, y está bueno, viste, cuando a veces uno en lo cotidiano usa ciertas palabras como sinónimos, a veces porque no sabes exactamente cuáles son las diferencias, pero cuando te vas un poquito a lo técnico y te explican qué conceptos, qué ideas y qué qué visión del mundo y de las relaciones hay detrás de estas palabras. No A es, veces, me gusta más esta otra palabra que la otra. no es solo una palabra, ¿no? Cuando hablamos de integración, tenemos a alguien sentado ahí. Porque se pasó también por esa etapa, ¿no? Exacto, que fue maravillosa, ¿no? Digamos, por eso digo, no hay que renegar todo el tiempo del pasado. Fue lo mejor que se pudo hacer, fue el primer inicio. ¿Te animás un lavadito? Me animo, me vamos. Si no me lo das. Fue el primer inicio de pasar a escuelas de educación especial colmadas, a empezar a pensar, bueno, empecemos a ver qué pasa si de a poco, porque fue planteado de a poco, yo me acuerdo, porque aparte yo cuento orgullosamente, en Argentina, la primera persona que plantea el concepto de integración, en ese momento estaba a cargo del Ministerio de Educación de Capital Federal, yo estaba recién estudiando en Buenos Aires, hizo el primer piloto de integración educativa. ¿Por qué? Porque tenía una hija con síndrome de Down. Es que muchas veces todo empieza por una experiencia propia, ¿no? Que por eso cuando las personas que están en espacios de poder o de gestión eh, están en la misma realidad o están cerca de tu realidad, es más fácil llegar ahí, ¿no? Exacto. ¿Sí? Lamentablemente todavía, digamos, es esto. Si me pasa, sé de qué hablamos. Si no, No debería, sí, pero bueno, no debería. Bueno, aprovecharlo. así que se hizo este primer intento de integración que fue muy exitoso y a partir de ahí se empezó a encaminar de otra manera. Y después pasamos de ese modelo a este modelo que habla de la inclusión educativa, donde no solo me alcanza que la persona esté ahí sentada, ¿no? No es suficiente, porque yo voy a la escuela a aprender. No, ni hablar. Entonces, necesito otras cuestiones y no solo tener una maestra que me esté enseñando a mí, sino tener la misma maestra que tienen todos, Sí. ¿no? Y que todos aprendamos. Entonces, Bueno, ahí pasamos entras a un tema que es al modelo de inclusión además, educativa. como esto, de nuevo, volviendo a la mirada desde los y las docentes, la capacitación. ¿Cuántas veces uno escucha, pero yo no estudié para esto? Para eso están los maestros especiales, ¿no? Y ahí también aparece la figura del equipo de apoyo. Todo se vuelve más complejo, ¿no? Todo se vuelve más complejo, digamos, con la ley de educación. Yo durante muchos años le sostuve la palmadita en la espalda, porque tenés razón, no te prepararon para esto. Ya no, ok, ya pasaron 20 años. Porque ya en ese lapso, en un magisterio, en un profesorado, vos tenés preparación específica. El diseño curricular se cambió. Son como muchas discusiones, porque yo hoy te digo, el diseño curricular de todos los profesorados, quieras hacer lo que quieras hacer artística, quieras hacer tecnología, quieras hacer inglés, maestra de inicial, cualquiera, Sí. ciencia natural, cualquiera, vos durante 4 años tenés en el grupo de profesores de práctica docente un profesor de educación especial. Ok, Durante 4 años. O sea que claro. ya no hay espacio para eso. Podremos decir, pero bueno, es un tema, claro, es un tema para el profesorado también. Claro. Tendrá que revisarse ese diseño, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que si tengo un profe de educación especial, todavía salimos con este discurso, a mí no me prepararon. Si tuviste
durante 4 años a un profesional para hacerlo, para ayudarte. ¿Cuánto espacio te da el equipo de prácticas cuando sos de la modalidad para dar tus clases? Esa es una pregunta al interior de los equipos de práctica, que a mí se me ocurre pensar que va también por ahí, ¿no? ¿Cuánto espacio le dan a la modalidad para que esto esté? Claro, porque si no, también escuchamos este planteo, ¿no? De en la ley está todo muy bonito, pero luego en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí yo voy a lo que decías hace un ratito, lo pienso desde las instituciones, más allá del ministerio de la provincia o de la nación. Las instituciones las hacemos las personas. eh, Qué sé yo, los equipos de gestión son los que todo eso que está escrito en el papel después deciden cómo se pone en práctica y cada persona le va a dar una impronta, por más que yo siempre me acuerdo de el reglamento es el reglamento, ¿te acuerdas del cuento? Sí. Por más que el reglamento, la norma, el papel esté, cada persona va a tener su manera de aplicarla, de interpretarla. Siempre se entiende que no se va a ir en contra de eso, porque el punto Tal de cual, eso, que tal cual. ese camino está marcado porque se debe cumplir, con los matices que sea, pero se debe cumplir. Exacto. Y ahí me interesa entrar en la diferencia que hay entre educación pública y educación privada o educación pública de gestión privada, porque hay varios modelos ya que tenemos acá mismo en la ciudad de Puerto Madryn, ¿no? Escuelas que están reconocidas oficialmente por el ministerio, aunque son privadas, como decimos, y otras que están por fuera del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vos has podido ver? Si también te convocan para todas esas otras escuelas. Sí, 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 este año recorrí muchas escuelas secundarias, porque ahora empieza a pasar que el secundario empieza a sentirse como abrumado, que eran realidades que todavía no estaban Porque empiezan transitando, a llegar, los chicos empiezan a crecen. llegar, exacto. Y entonces en función de eso empiezan a ver, bueno, que hay cuestiones que no están pudiendo eh, enseñar ni que el otro aprenda, ¿no? Entonces en función de eso, bueno, empezar a preguntar si ahora para dónde seguimos. Tanto en las escuelas públicas como en las privadas, hay como una gran dificultad a ver al estudiante y verlo, digamos, en esto. Si no tiene CUD, entonces no tiene nada. Entonces es un vago, entonces, ¿no? Eso se me... No hay diagnóstico. No es entonces, y dale. Claro. Yo no voy a dar la clase distinta si no hay Bueno, ahí diagnóstico. me abrís otra ventana. Y entonces, en anotar. muchas escuelas privadas hubo como ideas de que no había personas con discapacidad, o sea, totalmente errónea, o en realidad ahora lo empiezan a ver más, ¿sí? Entonces, ante esto, la realidad es que hoy el docente tiene que mirar a sus alumnos con una diversidad totalmente general, digamos, no importa si tengo a alguien con CUD o sin CUD, son todos diversos, Mm. ¿sí? No tengo ningún estudiante que aprenda de la misma manera. Eso fue hace años. Claro, eso pues, además esto de que somos todos distintos fue siempre así, solo que nos normalizaban, ¿no? Porque ese era el modelo de la educación Claro. normalizadora, Este normativa. concepto de somos todos distintos, pero podemos aprender todos igual. Bueno, no. Ujú. Somos todos distintos y aprendemos todos distintos. ¿Sí? Desde las neurociencias hablan de que hay tantos cerebros que aprenden como huellas digitales. Mira. Esto no quiere decir que si yo tengo 30 estudiantes, tengo 30 maneras de aprender Claro, distintas. porque si nos está viendo Claro. alguien que quiere estudiar profesorado va a ser un poco abrumado. No, no, no. Obviamente voy a tener cerebros que son muy parecidos y los voy a poder agrupar dentro de mis grupos. Pero yo no puedo pretender, como no pretendo que haya una única huella digital en mis 30 estudiantes, no hay. Esos 30 cerebros son distintos. Entonces, aprenden distinto. Ujú. Entonces, el docente hoy tiene que estar preparado para esa realidad. ¿Qué hay con respecto al acceso a un diagnóstico cuando sí es necesario? Porque también ocurre en la escuela, se observan cosas, se van registrando y a veces se comunican esas cosas que se observan en las familias y las familias no siempre responden como la escuela espera o necesita, ¿no? Porque muchas veces no por poner el rótulo en sí, sino porque
tener un diagnóstico muchas veces a vos te orienta, porque podés Ayuda. definir, porque lógicamente estamos hablando de docentes que no tienen una formación desde ni la psiquiatría ni la psicología, por eso es que también se pide que se hagan consultas para ver cómo seguir, porque si no vos podés darte cuenta de que hay algo que tenés que modificar, hay algo que está pasando, pero que no terminás de tener, como que se ve borroso, ¿no? Como que te Claro, faltan las certeza anteojos de para algo. poder, claro. Exacto. Bueno, el tema es que todas las familias son distintas y todas las familias transitan esos momentos donde hay alguien que le viene a decir que es necesario hacer una consulta de diferentes maneras. Seguramente ya lo saben, pero todavía no lo pueden afrontar. Claro. Y después depende de un montón de situaciones, depende de cómo cada uno de esos miembros, esa mamá o ese papá o esos tíos o esos abuelos, han transitado lo que se llaman los duelos anteriores por diferentes razones. Eso te hace más fuerte, más resiliente a aceptar o ver esta nueva situación que te están planteando, de que es necesario hacer alguna consulta. Si no empiezan estas cuestiones mágicas, no decir, bueno, pero el papá habló cuando tenía 5 años recién. Entonces ya va a hablar. Seguramente el papá habló cuando tenía 5 años y eso no está dentro de un desarrollo típico, tampoco para el papá. Claro. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden ir acarreando, ¿no? Y después nos pasa, en cierto nivel, no, cuanto más formación tiene la familia, más difícil es. ¿Por qué? Porque la herida narcisista es terrible, Mira. ¿no? Es muy difícil, salvo Por ahí que te pasa, ¿no? Que te dicen en una escuela, los cambias de escuela, sentís que no lo entienden o que no. Bueno, sin es, juzgar, por supuesto, a la familia, pues es parte de esta dificultad, es ¿no? una realidad y quizás en ese momento no lo pudieron escuchar ni aceptar y se fueron y en otro momento están más preparados Claro, y pareciera como que fuera la primera. Nunca nadie me lo dijo, ¿no? claro. Eso uno lo escucha mucho, lo sabes, por ahí conoces y no, ya te lo dijeron en la otra escuela que te cambiaste, pero no importa. Hoy lo pudiste escuchar y hoy pudiste entrar en el sistema de buscar un diagnóstico, ¿no? Porque eso es entrar en otro sistema complejo también, eh, que hoy también nos atraviesa con lo que tiene que ver con discapacidad, porque cuando hablamos de buscar un diagnóstico vamos por esos lugares y bueno, tener los profesionales, que los profesionales te los cubran, todo ese tipo de cosas también está siendo muy complejo. O sea que sumado a esta carga emocional de esta posibilidad de un diagnóstico, encima tengo que encontrar un profesional, tener el dinero para Sí, pagarlo. pues de repente ese diagnóstico implica todo un cambio en la vida, en las rutinas. Exacto, Mm, exacto. Sí, 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 sí. en los vínculos, todo. Sí. Es muy complejo. Solo aquel que está dentro lo sabe. Bien, Mabel, gracias por haber venido. Entonces cerramos recordándole a la gente que jueves y viernes tenemos el CoProdis. Jueves y viernes coprodis en el bingo municipal. El jueves arranca a las 10:30 de la mañana hasta las 3:30, 4. Generalmente esa es la hora que ponemos, pero Se como extiende, ¿no? se extiende bastante. Y después el viernes arranca a las 7 de la mañana y 11:30 está cerrando. Inscripción previa. No, sin inscripción, van y comparten esta jornada intensa de trabajo. Están todos invitados. Bien, ¿cómo cerras el año? Muy bien, muy contenta. Ya pensando qué vamos a hacer el año que viene. ¿Se puede contar algo o todavía no? No, 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 vamos viendo. Siempre a disposición. A mí la parte que tiene que ver con las escuelas y colaborar y ir ahí viendo de qué manera podemos hacer este sistema educativo más inclusivo, estoy a disposición de quien lo requiera. Gracias. A vos.